Bienvenidos otra vez a mi estudio, a mi oficina. Para mí siempre es un privilegio, es un placer pasar tiempo con ustedes en el estudio de la palabra del Señor. En el estudio, el día de hoy, vamos a entender algunas sugerencias, vamos a estudiar algunas sugerencias para aplicar la palabra de Dios en tiempos difíciles, para guiar nuestras oraciones. He preparado el estudio específicamente pensando en el tiempo de coronavirus, pero yo puedo ver también principios bíblicos y podemos aplicar los principios para ayudarnos en otros tiempos difíciles en la aplicación de la palabra de Dios, cómo entender la voluntad de Dios y cómo orar con sabiduría. Estos son tiempos difíciles. Todos quieren saber, ¿tiene la Biblia una palabra de Dios para nosotros hoy? ¿Cómo puedo entender la voluntad de Dios, el plan de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debería decir en mis oraciones? Hay pasajes bíblicos que describen situaciones similares para los cristianos en el primer siglo. De veras, estos son los tiempos que me llevan a la palabra de Dios de nuevo. Porque yo quiero entender, yo quiero estar preparado para responder a las personas en este mundo con preguntas en cuanto a lo que está pasando, dónde está Dios. Pero sobre todo para mí la pregunta es, ¿dónde está una palabra de Dios que nos dará consuelo, ayuda, alivio? Que nos ayudará a perseverar. ¿Y cómo puedo yo ser de ayuda espiritual? Y por eso durante un mes, más o menos, durante las últimas 3 o 4 semanas, he estudiado la palabra, he leído la palabra, docenas de pasajes, posiblemente centenares de versículos, contemplando la pregunta, ¿cómo puedo yo encontrar una palabra para ayudarnos, animarnos? Y he escuchado muchos sermones en línea. Algunos predicadores han aplicado las promesas del Antiguo Testamento de Dios a Israel, haciendo aplicaciones que nunca fueran destinadas a nosotros. Y otras personas, cristianos, predicadores, han negado el problema, alegando que los cristianos están protegidos. Pero podemos saber el día de hoy que hay cristianos con problemas debido al coronavirus. Y mi Biblia me dice también que los cristianos del Nuevo Testamento se enfermaron. Dos palabras bíblicas han aparecido una y otra vez en mis lecturas, en mis estudios. La palabra pruebas y la palabra aflicciones, a veces tribulaciones. Tal vez estemos sufriendo, pero por lo general los pasajes de sufrimiento de la Biblia, del Nuevo Testamento, sufrimiento como cristianos, no tiene una aplicación directa, pensando en nuestra circunstancia de hoy. Y podemos también sentirnos perseguidos por el coronavirus, pero los pasajes de persecución de la Biblia, del Nuevo Testamento, la persecución porque somos cristianos, también son menos útiles. Y por eso he notado dos palabras bíblicas que tienen aplicaciones específicas al día de hoy, pensando en nuestro tiempo. La palabra pruebas significa un tiempo de prueba, un tiempo de probar, por ejemplo, probar nuestros valores, de probar nuestra integridad, probar fe en medio de la adversidad
o los problemas, una oportunidad para demostrar carácter, fe y prioridades. Y la otra palabra, aflicción o tribulación. La palabra significa bajo presión. En tiempos de ansiedad, estrés, problemas, presión, a veces aflicciones temporales. Pero estas dos palabras, el concepto de pruebas y problemas, de pruebas y de aflicciones. Las mejores traducciones disponibles distinguen bien las dos palabras. Dios tiene una palabra para nosotros en medio de las pruebas. Y podemos notar varios versículos, varios pasajes, con la presencia de esta palabra prueba. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, 13, Dios puede entonces darnos un camino afuera. Él va a ayudarnos en medio de las pruebas o tentaciones, pero es la palabra prueba. Santiago 1, 2, tened por sumo gozo las pruebas. 1, 12, soportando las pruebas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, pruebas temporales. 4, 12, 13, pruebas en medio de la vida. 2 de Pedro 2, 9, Dios sabe rescatar a los piadosos de pruebas. Y Dios tiene una palabra que nos anima a ver más allá de las pruebas, que la Biblia dice que son temporales. Nuestro objetivo es superar las pruebas con la fe, con la integridad, con prioridades. También la palabra prueba me sugiere el concepto de oportunidades. Estamos pasando por un nuevo tiempo. Hay nuevas oportunidades. Podemos ver, podemos usar, podemos aprovechar las oportunidades. Pero también Dios tiene una palabra para nosotros en medio de las aflicciones. Y es una palabra de consuelo. 2 Corintios capítulo 1, 3 a 6 o 4, 17. Y nuestro desafío es confiar en Él. Juan 16, 33. En este mundo vamos a tener tribulaciones, aflicciones, pero que tengamos confianza en Dios. Las aflicciones son parte de este mundo, nuestra vida en este mundo, Hechos 14, 22. A veces también para nosotros son beneficiosos, Romanos 5, 2 a 5. Pablo sabía que las tribulaciones eran comunes, Efesios 3, 13, y en este versículo también tenemos una introducción a la oración de 3, 14 a 21. Y por eso, pensando en nuestra experiencia el día de hoy, durante tiempos difíciles, de veras, tiempos difíciles, yo tengo 4 sugerencias para ayudarnos en nuestros estudios de la palabra del Señor y para guiar en nuestro tiempo de oración. Número 1, pensando en la situación actual, pregúntese si la está mirando a través del lente de la prueba o del lente de la aflicción. Lee y estudia la palabra del Señor, los versículos que se aplican específicamente a lo que está viendo o sintiendo. Número 2, ore específicamente, ya sea sobre las pruebas que nos distraen o sobre las aflicciones que nos presionan. Cuando piense en las pruebas, ore por la fe, la integridad y las prioridades, por la capacidad de ver y aprovechar las oportunidades. Y cuando piensen en las aflicciones, ore por consuelo y confianza. Número 3, use los textos del Nuevo Testamento, según las sugerencias antes, varios versículos, varios pasajes, para orar la Biblia. Digamos, orar la Biblia, usando las palabras de la Biblia, pero aplicándolas a su situación actual.
Número 4. A menudo encontrará consuelo en los salmos. Encontrará que los salmos tienen más significado cuando medite en todo el salmo y su mensaje total en lugar de enfocarse en un solo verso sin contexto. 4 sugerencias en cuanto a cómo analizar la circunstancia actual y aplicar las palabras específicas, el mensaje de Dios para nuestra circunstancia. Y también que oremos específicamente pensando en las necesidades del momento. También la posibilidad de orar la Biblia usando las palabras específicas de la Biblia, pero con aplicación en nuestras circunstancias, nuestras vidas. Y finalmente, siempre que leamos, estudiemos la Biblia dentro del contexto. Espero que sean útiles las sugerencias para ustedes, cómo leer la Biblia, cómo aplicar, cómo entender, cómo estudiar la Biblia y también de cómo usar la Biblia en sus tiempos de oraciones. 2 conceptos específicos, las pruebas y los problemas. Es decir, usando las palabras del Nuevo Testamento, estamos pasando por tiempos de pruebas y tiempos de aflicciones. Que Dios nos ayude en estos tiempos, que encontremos en la palabra del Señor, en nuestra relación con Dios por medio de oración, la ayuda necesaria para el momento y que siempre seamos una bendición en las vidas de otras personas quienes están buscando una palabra de Dios. Gracias por compartir el estudio y Dios le bendiga.